princípio de racismo existe, é uma religião. É um síntoma social presente na grande maioria das sociedades, resultado do colonialismo que partia da dominação e subserviência para privilegiar algo exclusivo. O racismo deixa huellas psíquicas, profundos dolores nas pessoas que o vivem a diário. Pessoas que têm que aprender a sobreviver de uma ou outra maneira em uma sociedade que trata de aislar, que trata de classificar e, sobretudo, de dominar. Emprego, autoestima, trabalho, classe social, todos se vê afetados por o racismo. Hoje, das vezes, conforme, quer escutar a uma mulher que é dedicada grande parte da sua vida a ser o instrumento da educação e de canto da sociedade, a ser vereadores como podemos reconstruir nossa percepção do racismo, nossa percepção de sociedade e a ser um mundo ser legal, múltiplas amigável para todas as pessoas. Dentro de alguns minutos, foi conversar com uma mulher, uma atriz, que é a voz representante para esses campos e essa é a opção de nossa maquinário social. Actriz, modelo, madre de familia, una mujer que se abrió campo en el mundo del entretenimiento gracias a su trabajo y constancia. A ti já te ha passado isso? Que ele tipo tambaleia depois do sexo? Não. A mim tampouco. Significa que somos muito incompetentes, não? Porque, mira, essa que me pergunta isso, mis respetos. Ou seja, que envidia. Porque levar uma pessoa a que de verdade tambaleia... É mais, les vou dar uma prova, um teste. Os homens sempre querem saber se uma mulher finge o orgasmo ou não. Aí a prova ou o teste del vaso. Arriesgada, inquieta, creativa, decidió plasmar la relación con su cabello en un libro que deja una verdadera enseñanza de aceptación y amor propio. E tenho hoje o enorme prazer de poder conversar com Indira Serrano. Bem-vinda, Indira. Ay, muchas gracias. Indira, háblame um pouco. Nós decimos em Brasil, quem eres tu em la fila del pan? Se estás en la fila de la arepa, quem eres tu en la fila de la arepa? En la fila de la arepa soy la que le gusta la arepa de reina pepiada. Não, cuéntame um pouquinho. Tu me estavas falando antes que arrancáramos de tu passo por Chile, tu passo por Venezuela. Contextualiza-nos um pouco. Quem é essa Indira hoy? Uy, mi madre. Indira Serrano hoy es una mujer que trata de aprender al mismo tiempo que de ser canal para que otros puedan hacer sus procesos de aprendizaje. Muy resumido es eso, ¿no? Pero ¿Tú eres de dónde? yo nací en Soledad Atlántico, pero siempre digo Barranquilla como que es mucho más universalmente conocido. Nací en Soledad Atlántico. Estudié diseño textil, no me dediqué al diseño, empecé como modelo. Cuando estaba estudiando diseño, me descubrieron y me volví modelo por... Como é que se descobre a uno? Eu tenho sempre essa curiosidade. Porque eu ouço delas modelos dizer isso, me descobrir. Como é que se descubre a uno? A mim nunca me han descoberto nada, pero como se descubre a uno? Es que yo creo que la conclusión que saqué después de tantos años de modelar y después de pasar a otras profesiones es que el modelaje es la única carrera en la que te pagan por ser y no por hacer. Porque uno es modelo, uno no puede convertirse en modelo, porque el modelaje depende de que tu aspecto físico sea el mismo aspecto físico que el mercado busca para vender un producto, básicamente. E que produto estavam buscando nesse entonces que tu te encarrafas para essa venta? Pasarela de alta costura. Empecé como modelo de pasarela de alta costura porque era muy delgada. Estaba como muy de moda las supermodelos, entonces fue como la primera vez que hubo como una gran variedad de modelos de todas las etnias. Que es lindo, ¿no? Cuando tiene un desfile, que cada mujer es una distinta de la otra, me parece divino. Eso es maravilloso y a mí me tocó esa primera época y estaba en la cafetería de la universidad y un chico pasó y me dijo, tú podrías ser modelo, y me llevó a mi primer desfile. ¿Y tú creíste?
Porque se a mim me passa de me dizer, tu poderia ser modelo, eu digo, ui, não, esse deve ser um louco morboso que me vai encerrar em sua casa, me vai a ser picadito de mim, me vai a comer frita, algo por ele assim. Eu vejo muita película gringa, não? Pero tu creíste nesse momento Bueno, que te en dijo esa época eso? no había tanta plataforma, veíamos menos películas gringas. Y él era el famoso de la universidad, él era como esos chicos populares que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe quién son. Así que para mí era casi como un honor que me hablara el chico popular de la universidad, que era coreógrafo de moda. Y lo que yo no creí en esa época era que yo pudiera ser lo suficientemente atractiva como para ser modelo, porque crecí en una sociedad en donde ser como yo no era precisamente lo más atractivo. Tu crees que Colômbia é um país racista? Sí, Total. total, Hasta hoy. hasta hoy. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos la idea del racismo que nos vendieron en las películas gringas. Ajá. La idea de que el racismo es que alguien te pegue, que alguien te golpee, que alguien no te deje sentar en la parte de adelante de un autobús. Y eso es la historia de Estados Unidos. La historia de Latinoamérica, y no hablo solo de Colombia, la historia de Latinoamérica habla de un racismo que está escondido dentro del colorismo. Una cosa... É um racismo de dominação, É de um racismo- colonialismo. Ou seja, Claro. é sempre na força branca dominando a outra. Claro, la gran diferencia entre el racismo norteamericano y el racismo latinoamericano es que mientras en Estados Unidos decían, había la ley de una sola gota y si tienes una gota de sangre negra, ergo eres negro y por lo tanto había mucha gente metida en ese paquete, en Latinoamérica la mayoría tenemos sangre negra y sangre indígena, Es verdad. pero el sistema de poder nos dijo, mientras más blanco tengas en tu sangre, mejor eres. Y creó como unas separaciones allí, entonces, si yo soy un poquito más blanco que tú, entonces yo te discrimino a ti. Si yo, eso ya tiene, pues yo alguna vez escribí un ensayo que se llama Call Me Survivor, que habla acerca de cómo el colorismo se convierte en una forma de supervivencia, ¿no? Pues si tienes una característica que haga que puedas estudiar, que te puedas tener una mejor vida, pues lo vas a abrazar. Pero ese es el racismo que vivimos aquí, un racismo en el que una persona con tu misma sangre indígena, con tu misma sangre afro, pero un poquito más de sangre blanca, te puede venir y atacar y decir, tú eres inferior a mí. Sí, yo digo, Indira, que el racismo es estructural. Nosotros por nacer en Latinoamérica, nacemos racistas, homofóbicos y clasistas y machistas. Y machistas, sí, clasistas. Porque está de alguna manera impregnado en nuestra historia. Claro. Entonces uno, sin darse cuenta, yo te digo una cosa, yo soy una persona que trato de luchar contra todos esos modelos, pero uno a veces cae. Y cae y dice, pucha, caí otra vez. Y tú repites los discursos. Es Claro. impresionante eso. Claro, yo siempre digo que cuando yo hablo del tema de la discriminación, porque en algún momento de mi vida me di cuenta que yo no podía luchar contra la discriminación que yo sufría solamente y estar de acuerdo o no luchar contra otros tipos de discriminación. Discriminación es discriminación. Y si yo voy a luchar contra el racismo o contra el machismo, que son los que me afectan directamente, también tengo que luchar contra la homofobia, contra la xenofobia, contra el clasismo, contra la aporofobia. Y hay un tema, y es que yo no le hablo al racista, no le hablo al machista, porque el que está convencido de lo que él discrimina o de lo que ella discrimina, va a ser más difícil de cambiar. Yo le hablo a todas las personas que, como nosotros, tenemos, sin saberlo, conductas machistas, Exacto, racistas, clasistas, exacto. y les digo, hey, Y están dispuestas a pensar. y están dispuestas Y a asumir pensar. su culpa. Porque eso que yo digo, yo creo que como sociedad uno tiene que asumir su cuota de responsabilidad Exactamente. en esos errores. Te pregunto, hace mucho tiempo yo tengo una amiga con quien conversaba y hablaba de eso, del tema del racismo, de transformarse en ser negra, porque tú tienes que ser negra. Entonces ella me decía, mira, es un doble trabajo, porque mientras tú tienes que aprender a ser mujer, nosotras mujeres negras tenemos que aprender a ser negras primero, para después ser mujer. Entonces a nosotras nos cuesta un trabajo doble, como fue para ti. O sea, hacerte valer ese punto como mujer, luchando contra el machismo, el patriarcado, pero al mismo tiempo haciendo valer lo que eres. Yo crecí en una sociedad, lo primero que hay que entender es que en Colombia hay dos
costas con dos experiencias afro completamente diferentes. La costa pacífica y la costa atlántica tienen experiencias con lo afro. Por quê? Qual é a diferença? La diferencia es que mientras la costa pacífica tuvo comunidades afro que se mantuvieron completamente aisladas, donde hay todavía una pureza de etnia, donde no hay muchas mezclas con la etnia blanca, con la etnia indígena, y pudieron mantener sus costumbres, su aspecto físico más puro, pero también fueron más claramente sometidos a la discriminación de separación por completo. En la costa atlántica el sistema de colorismo fue mucho más fuerte, entonces en la costa atlántica sí que funcionaba mucho el tema de yo soy más claro que tú, hasta que llegó un sistema, que es el sistema que en general existe en Latinoamérica, de yo no me autorreconozco como afro, ni reconozco que sufra de racismo, pero no es porque no haya racismo, es porque ya está tan metido dentro de la sociedad que para mí no es racismo, es una cosa normal. Ajá. Entonces yo crecí convencida de que mi cabello era un defecto y para mí eso no era racismo. Era normalizar lo que decías tú, Exacto. normalizar incluso la baja autoestima. Te vou contar uma coisa, com todo esse movimento de los acosos, são muitas mulheres que han aprendido, depois de 20, 30 anos, que aquele era acoso. Exacto. Ou, como eu já escutei de uma, que me decía que só descobriu que a primeira vez com o atual novio foi uma violação, lendo um livro sobre feminismo. Eu, puxa, a primeira vez com eles eu fui violada e ela não sabia. Então, também há um processo de toma de consciência de acordo com que esses temas são hablados. Exacto. E me parece muito interessante que tu hables isso do pelo, não? O pelo é um tema para a mulher negra. ¿Por quê? El pelo es un tema para la mujer en general, Sim, ¿no? pero para a mulher negra, porque eu vejo que é sempre ou é uma razão de orgulho ou de vergonha, ou é de rapar ou é de mostrar. É uma forma de comunicar. ¿Por qué? Claro, porque es que en el caso de la mujer afro, el pelo se ha convertido en un estandarte de una batalla para reconquistar la identidad, ¿no? Hay dos cosas que muy poca gente sabe. La primera es que las trenzas en la época de la colonia, cuando empezaron las independencias, las autoindependencias de la gente afro y se escapaban y se iban a los palenques, las mujeres negras llevaban en las trenzas los mapas de los escapes y llevaban metidas en las trenzas las semillas para sembrar en el palenque y poder sobrevivir, ¿no? Esas cosas no se saben mucho y la trenza y el cabello afro tienen unos conceptos de identidad dentro de la cultura africana. Ajá. Cuando llegamos a Latinoamérica, el cabello crespo se convierte en una forma más de determinar la diferencia entre una persona afro y una persona no afro. Y se Ou seja, convierte en para un ser uma separação una de verdade da sociedade. Una separación por niveles, ¿no? Y se convierte en un defecto hasta nuestros días. Todavía, yo quisiera pensar que no, pero todavía hay muchas mujeres. Total. Yo que não tenho pelo afro, pero tenho pelo super crespo, hago queratina hace 20 anos. Y eso tiene una razón de ser, es que nos enseñaron, uno todavía lee cuentos y uno todavía lee historias y la gente dice, es que es rubia bonita. Exacto. Es que tiene la nariz respingadita bonita. Exacto. Y homologan la belleza con las características que no son indígenas o afro. O sea, las características blancas se convirtieron en sinónimos de belleza y las características que no son blancas o caucásicas son sinónimos de defecto o de cosas feas. Não vamos tanto à parte física, eu digo que todos nós outros nos fascina a mitologia grega, pero não a mitologia indígena, por exemplo. Todos nossos países temos uma mitologia própria de los indígenas e nós outros não entendemos, não conhecemos e não valoramos, pero todo el mundo habla de la mitología grega. Claro, porque es lo que nos enseñaron. Mi hijo también escribe y ahora está escribiendo historias futuristas con base en la mitología. Y mi hijo es mezclado. Entonces él tiene como de tu color, pero tiene el cabello crespo también. Y yo le digo, tú eres indígena y eres afro también. No, si vas a hablar de mitología, vamos a conocer De toda la todo, mitología. claro. O sea, y ya lo tengo ahí como conociendo a Nancy y a todos los dioses yoruba y al mismo tiempo lo tengo leyendo de mitología tolteca y de mitología chipcha para que entienda de dónde viene él, porque siempre quedamos... Yo a eso le llamo la vergüenza latinoamericana.
Para mí es como si nos obligaran a renunciar a 2/3 partes de lo que somos. Incluso los que se autodenominan blancos en Latinoamérica no pueden ser blancos porque es que todas nuestras costumbres están mezcladas. Si uno analiza cómo come, cómo hace el amor, cómo se relaciona, cómo educa a los hijos, cómo habla, están las 3 culturas ahí. Así seas blanquísimo. Entonces no puedes renunciar a ello y cuando lo abrazas se vuelve tu fortaleza. Yo hasta hace muy poco descubrí que uno de mis ancestros había venido de Haití y era uno de los cientos de soldados que vino de Haití a ayudar a la independencia colombiana y suramericana. Y ese es mi ancestro de mostrar, no el abuelo español de que me hablaron toda la vida. Y otro de mis ancestros es un indio guayú. Y ese es mi ancestro de sentir Es un complejo, es un poco el complejo de perro callejero, ¿no? Que yo tengo que limpiar la raza de alguna forma, ¿no? Pues no hay nada que limpiar. Pero eso tiene que ver mucho con las cortes europeas, ¿no? Claro. Las cortes europeas que se mantenían aisladas de la realidad, se mantenían en sus palacios y el resto no existía para ellos. Eran puros objetos de dominación. Entonces eso lleva ese tipo de pensamiento y costumbres a los países que colonizaron. Claro. Pero es horrible. Claro, y si uno se sale de ahí y dice, perdón, yo no tengo ningún defecto, Exacto. entonces cuando uno decide eso, uno es libre para empezar a crear una nueva historia. ¿Cómo es con tus hijos? O sea, poner en los hijos ese tipo de aprendizaje, ese tipo de verdad, muchas veces no es fácil, porque a ti te tocó un camino para llegar a ese tipo de pensamiento. ¿Cómo es para ellos? Uy, para mí ha sido maravilloso el libro, porque... El libro que vamos a hablar de él dentro de poco, Rosa la Crespa. Porque, ya les doy claro, un adelanto. Mi hijo mayor, que tiene 14 años, ha tenido oportunidad, pues él es de cabello crespo, ama su crespo, ama su afro. Ambos hijos míos son mestizos, entonces son más claros que yo. Mi hija no tiene el cabello crespo, tiene el cabello ondulado. Entonces con mi hijo mayor, él estuvo en muchos procesos conmigo y ha sido bastante más fácil. Mi hija menor está en un colegio donde no hay muchos chicos negros. En Bogotá no hay mucho. No hay, pues sí en hay, Bogotá, claro que sí hay. pero tú no están- ves tanto. Claro, es pero una de eso- las cosas que siempre me ha llamado la atención en Colombia. Depende de dónde te muevas, ¿no? Cuando yo llegué a Bogotá la primera vez, sí que no había muy pocos. Y esos forman parte de los sistemas de separación de las ciudades que hacen que las personas se sientan incómodas, si son de determinada etnia, se sientan incómodas en determinados espacios y tienden a estar en espacios donde de repente no los ves mucho, pero sí que están. O sea, Bogotá está llena de afro-bogotanos. Pero mi hija está en un colegio donde creo que yo he visto 3 o 4 niños afro. Y ya cuando ella empezó en el colegio, ya empezó a llegar con discursos como, es que mi cabello liso es más lindo que no sé qué. no sé El cuándo". cabello, ¿no? El cabello otra vez, siempre Y el tema. desde que tiene el libro, empezó ella misma, sin que yo le diera ningún discurso, a aceptar todo tipo de cabellos. El otro día pasó algo que voy a contarlo aquí súper rápido, y es que llega un día y me dice que una niña le dijo que su cabello era feo y que el peinado que se había hecho era horrible. Y yo le digo, como mamá, leona que soy, pues dile que ella tiene el cabello más feo que tú. y de repente, ¿y qué le dijiste, Miranda? Y me dice, mamá, le dije que todos los cabellos son bonitos. Y yo fui como, eso es lo que tienes que decir, olvida lo que te dije antes. Ya, mamá, para ti. Tú sabes que eso me pasó con mi hija también, pero mi hija, nosotros vivíamos en Italia y mi hija tenía esos ondulados y en Italia tiene un dicho que es ogni riccio un capricho. Cada rulito un capricho. Son mujeres caprichosas que tienen el pelo crespo. E ella com esse pelo desse tamanho, e um dia um chico dijo para ella, tú tienes el pelo muy feo. E essa niña me pediu para levar a la peluqueria, me pediu para alisar el pelo, hizo um peinado, e me acuerdo que quando chegou na casa, el hermano chiquito, casi de la misma edad, e dijo, que pelo tão feio que te pusiste. E a partir de aí se libertou. Deveria ter 4 anos de edad. E se libertou. Nunca mais se hizo el pelo liso. Passou toda a vida com os... Já, eu não. Eu venho de Rio de Janeiro, onde nós temos esse conflito também com o pelo.
E eu tinha o pelo muito chuto. Então, para mim, alisar o pelo desde muito chiquita era um tema. Por isso que eu digo, ou seja, eu nunca hice pazes com o pelo. E me parece lindo como fazer pazes com o pelo, Indira. Como que você mira e diz, sabe o quê? Essa sou eu. E não me importam as críticas. E não me importa o peluqueiro ou incluso no mundo da moda. E nessa época que eu vivia em Itália, Armani havia dito em um desfile de las mulheres com pelo como tuyo, muito pelo, hay que correrlos. E isso foi em los 90. Armani. Yo creo que la liberación viene de entender. A ver, es como si tú te vas a la peluquería, te maquillas, te peinas, te pones el mejor vestido que tienes y te vas a un evento y todo el mundo te dice, Flavia, qué bella estás hoy. Hay una voz al fondo, allá atrás, que dice, sí, pero para estar bella tuve que pasar por todo un proceso. ¿No? De maquiarme, de salir de casa, escoger un vestido. Claro, o sea, esto realmente es un poco un disfraz. Y lo sentimos todas. No es una cosa verbal, que uno verbalice, pero está ahí. Pero si tú te levantas en la mañana, como Dios te trajo al mundo, con el pelo así, sin gota de maquillaje, y la persona que está al lado tuyo te dice que bella estás hoy, uno dice, me lo creo, soy bella. ¿Tu mamá te decía? Porque yo creo que viene muchos inputs de la mamá. Mi mamá me lo decía, pero mi abuela, por ejemplo, que era alguien muy importante, no. Mi abuela... Por eso, porque mi mamá no me decía a mí, mi mamá me decía, ese pelo está horrible hoy. Claro, en mi familia la mitad de la gente me lo decía. Y yo descubrí que yo quería ser libre. Que uno, cuando es una mujer como tú, que es una mujer poderosa, que es una mujer que tiene tanto para dar al mundo, tantas cosas, que, o sea, es un canal para tantas cosas, el tener que tratar de hacer que una parte, o si sea una parte pequeña de uno, sea otra cosa, le quita tiempo y energía a esa misión de vida que uno viene a hacer. Pero también se necesita mucha energía ser mujer y ser libre. No, una vez te deja de importar lo que los otros digan al respecto, ya la libertad es como intrínseca. Es como, yo le decía ahorita a Camilo, que fue a recogerme, la diferencia entre el cabello crespo que se vea bonito y el cabello crespo que no se ve bonito es qué piense la portadora de él. Entonces, cuando yo empecé a pensar que mi cabello crespo era bonito, la gente empezó a verlo bonito. ¿Cuántos años tenías tú? Cuando empecé a usar el cabello crespo, 23. ¿Cómo era para modelar? ¿Cómo te hacías llevar el pelo? Porque ahí tú no eres un poco dueña de ti. No. Te definen a ti. ¿Cómo era? Yo duré varios años como modelo con el cabello alisado y con pelucas y postizos. Y me sentía muy insegura todo el tiempo, por lo que hablábamos ahorita. Me acuerdo que me fui a Chile a un concurso de belleza. Que todo el mundo en Chile tiene pelo así. Sí, y yo me fui al concurso de belleza, tenía el cabello súper cortito, afro. Entonces me dijeron que lo mejor era ponerme como secarlo, ponerle un postizo. En esa época no tenía senos, entonces me ponía unas hombreras para que se me viera más grande. Te hicieron otra Indira. Era otra Indira de la pestaña, no sé qué, no sé cuándo. Y después de haber pasado por un proceso de autoestima muy complicado, llegué a Chile con el único objetivo de ganarme alguno de los premios de consolación del concurso, que era un concurso de Miss Verano Viña del Mar para escoger a la reina anfitriona del Festival de Viña del Mar. Y yo dije, con que me llegue los $500 de las mejores piernas o la mejor sonrisa o la mejor amiga, con eso estoy feliz y conocí Chile. Y entonces, como no estaba compitiendo, cuando estábamos en las actividades del concurso, apenas se apagaban las cámaras, yo me sacaba las hombreras, las metía en el bolso, me quitaba el postizo, me hacía el pelo así, me quitaba las pestañas postizas y andaba por la vida así. Y un día antes del evento final nos dicen, el jurado siempre ha estado entre ustedes viéndola. Y yo digo, ¡oh! Ok. Me jodí, perdí esa platica. Perdí esa platica y gané. Gané el concurso. ¿Ganaste de qué? Fui Miss Verano Viña Internacional. La Miss Verano. Sí. ¡Wow! Y ese día entendí que la única forma en que me iba a ir bien era siendo yo, porque era la única forma en que yo tenía luz. Y cuando llegué a Venezuela, todavía tenía un poco de vicios y empecé a hacer moda en Venezuela, todavía con el postizo de vez en cuando, no sé qué. Y un día fui a unas fotos con uno de mis grandes maestros, que hoy en día todavía es un fotógrafo venezolano que se llama Frank Bofran. Y Fran dijo, hoy te voy a hacer afro. Y yo, ¿pero por qué me va a hacer afro? Me hizo el afro contra mi voluntad para una
campaña de una revista de moda muy importante y hasta hoy son de mis fotos más importantes. Y después de esas fotos nunca me volví a recoger el pelo, nunca me volví a alisar el pelo y volví a ser yo. Indira, cheers to Cheers. this. Salud, qué bonita historia. Para mí la moda está relacionada con recuperarme. Te vou invitar a um quickly test. Te vou fazer umas Ok. perguntas e tu tratas de contestar a mansalva. Eu Ok. digo trata porque somos mulheres. Sim. É impossível contestar com uma sola resposta. Lista? Listo. Bueno. ¿Tú te consideras una mujer rebelde? No, Para nada. A pesar de todas essas lutas, ¿no te consideras rebelde? no, me considero una mujer que abre caminos, pero Ok. no rebelde. Tu referente de infância, quem foi? Mi referente de infancia era una prima de mi papá que ahora grande descubro que era una mujer gay en una época en que ser una mujer gay con pareja era algo complicado. Ella fue la primera mujer libre que yo conocí. Ok. El imaginário que mais te hizo daño, desses de infância, sociais, ou esses conceitos que te inculcaram, que mais te hizo daño? Que yo no era suficiente. Ok. ¿Tú te has sentido objetificado alguna vez? Todo Por el ser tiempo. afro. No, por ser afro, por ser mujer y por ser latina, claro, cada rato. O sea, ser objetificada, ser considerada un objeto es parte de mi vida y a veces Porque tengo que tem um aceptarlo. poquito de eso, ¿no? Con la mujer afro. No solo la objetificación, pero yo digo el fetiche. Claro. Tu ves que quando a gente habla de la mujer, habla com uma coisa um pouco fetichista, não? Ui, me fascina a mulher assim, me fascina o color. Ou seja, há uma coisa que eu vejo sempre quando se refere à mulher negra que é um fetiche, por el color de la piel. ¿Tú sientes ese fetiche? Todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que en este mundo, yo siempre digo que en este mundo hay Malcolm X followers, seguidores de Malcolm X y seguidores de Martin Luther King, y yo estoy en el segundo grupo. Por qué? ¿Por qué de Martin Luther King y no de Malcolm X? Porque creo que hay gente que cambia el mundo a través de la lucha, a través de la confrontación directa, y hay gente que cambia el mundo a través del convencimiento. Por el dolor ou por el amor? Hay gente que cambia através del dolor y hay gente que cambia através del amor. Exacto, yo siento que he hecho las paces con la idea de que el sistema es el sistema y si se va a cambiar el sistema, a veces hay que cambiar el sistema desde adentro. Y para cambiar el sistema desde adentro hay que entrar al sistema. Y a veces para entrar hay que aceptar cosas. Yo he hecho personajes, fotografías, historias en las que he sido objetificada, pero ahora ya estoy en una posición donde ya esos espacios me sirvieron para convertirme en la mujer que soy hoy, que tiene voz y que puede hablar y que puede ayudar a cambiar a otros. Vamos a um corte muito rápido e já regressamos com Indira Serrano, porque eu tenho muito pendente falar de Rosa La Crespa, ou Indira La Crespa. É muito sencillo. Termina de ter sexo, aí diz assim, meu amor, me pode buscar um vaso de água? Se ela se levanta de uma, já, tranquilo, e trai, bailas, fuiste um fracasso. Agora, se ela se levanta, ok, e com uma certa dificuldade, e caminha com pereza, coronaste la noite. Esse é o teste para saber se a mulher fingiu ou não fingiu o orgasmo. Bueno, Indira, Rosa La Crespa. Cuéntame um pouco como nasceu a ideia de escrever esse livro, porque además, lo que estávamos falando aqui antes que regressáramos, é que aunque parezca um livro para niños, não é de niños, é de adultos, antes de todo. Tem ilustrações, pero los textos. ¿Cómo nace Rosa La Crespa? Rosa La Crespa nace de una mezcla de mis propias experiencias y las experiencias que yo fui recolectando a lo largo de la vida con respecto al cabello y al problema que el cabello genera en la identidad de la mujer crespa, no necesariamente afro, de la mujer crespa. Empezó a formar parte de mis objetivos cuando empecé a hacer una charla que se llama Reconstruyendo Imaginarios, acerca de la identidad y de la autoestima y el respeto por las diferencias. Y un día dije, esto tiene que ir a un libro, y quería que fuera un libro de niños inicialmente, ¿no? Entonces empecé a hacer rimas. El libro está todo en verso. Ok. El libro está todo en verso,
pero es una mezcla de las experiencias mías en el abrazo de mi identidad del cabello, de mi cabello natural, pero también la de otras niñas y otras mujeres que fui conociendo en el camino. Tiene duas coisas que me parecem muito interessantes no livro, logo quando abri. Primeiro, é logo em um princípio, me levanto em la manhã com o pelo alborotado e me pergunto ao espejo como me hago mi peinado. Em realidade, não é o pelo que está alborotado, é uno. É uno que se levanta alborotado e descarga en el pelo toda a ansiedade. Pero hacer un niño o una niña entender eso no es fácil, ¿no? No, yo creo que es más fácil, ¿sabes? Es más, una cosa que no me di cuenta cuando escribí el libro y que me di cuenta fue después cuando empecé a ya hablar del libro en las entrevistas y en las charlas, es que en la primera página del libro ella está perfecta. Es cuando ella lo único que pregunta es cómo me voy a peinar. Ella no pregunta, ella no dice, me levanté en la mañana pensando... ¿Qué fue a desayunar? No, yo me levanto pensando, ¿qué fue a desayunar? Ella se levantó pensando, ¿cómo me peino? Y toda su familia convirtió eso en un problema. Y empezó a hablar de que el pelo era un defecto que ella tenía. Y al final descubres que no. O sea, ella no tiene problema. Y la Sí, pero en el camino tiene un proceso doloroso, porque aquí está con las otras niñas, ya no quiero eso, me quiero poner mis lazos, mis adornos y mis moños, y sin pelo, ¿cómo hago? Porque llega un momento que uno pierde el pelo. Claro. ¿Te ha tocado alguna vez algún tratamiento químico de esos que te tocó la calva o algún problema de piel por cuenta de eso? Pues cuando yo me alicé, la única vez que me alicé, cuando tenía como 20 años, se me partió y se me cayó, pero lo que establece la parte del cabello alisado que hay en ese libro tiene que ver con la primera vez que yo fui a Miami y vi a niñas de 5 o 6 años alisadas con 3 pelitos. Y para mí fue muy fuerte ver a niñas tan pequeñas que no podían ser ellas, que las obligaban a echarse un químico en el cabello. Pero Indira, perdón, obliga a las niñas a participar de concurso de belleza. Que coisa mais aterradora nos Estados Unidos que isso? Essas niñas de 5 ou 6 anos vestidas como mini adultos. Como mulheres, sim. Que coisa mais louca, que sociedade mais enferma, não? Nós outros criticamos a la nuestra, pero por favor, perdão, mira arriba que há coisas piores, não? Agora, quando tu perdiste ou empezaste a perder pelo, de alguma maneira isso também foi desperta, Indira, desperta porque el camino no es ese. No, o en ese momento no. Todavía no, porque yo todavía estaba muy convencida de que mi cabello era un defecto que había que execrar. Fue después, cuando empecé a darme cuenta de que podía, cuando me obligaron a llevar el cabello crespo y después me empecé a dar cuenta que podía ser yo y que podía ganar dinero y que podía vivir feliz con eso, pero el punto culminante de eso fue cuando ya yo después de tener el cabello crespo volví a Colombia a hacer mi primera novela. Para mí era un tema mío conmigo, ¿no? ¿Cuál fue la novela? La Costeña y el Cachaco. Ok. Y estaba en Santa Marta grabando y se acerca una señora con una niña de 5 o 6 años, crespa, y me dice, mi hija odiaba su pelo hasta que te vio en televisión. Ajá. Y ahí, ese fue el clic. Fue cuando me di cuenta que no solo se trataba de mi experiencia. Una voz. Que yo tenía, así no la quisiera, que es el problema de la gente pública, es que así no queramos usar nuestra voz, la voz está ahí. Exacto. Y tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos transmitiendo y qué es lo que estamos representando para la gente que quiere ser como nosotros. Y ahí me di cuenta que había una historia que contar. Desde allá aparece la historia en mi cabeza hasta que se materializa por ahí hace como 6 años. Bueno, en el modelaje entiendo cómo fue el paso y en los medios de comunicación. O sea, ya como actriz, ¿cómo fue para ti esa entrada? ¿Hay discriminación? ¿El pelo? ¿Cómo era? Llegando a ser actriz. Con el pelo nunca hubo mucho problema porque yo ya venía con la lección aprendida del modelaje. Pero nunca te dijeron, tienes que alisar el pelo para hacer ese personaje. Nunca, nunca. Si lo pensaron, simplemente nunca me llamaron a casting. Pero el pelo no fue el problema. Ahora, cuando yo entré a la televisión en Venezuela, porque yo empecé en Venezuela, el primer personaje era una mujer afro, orgullosa de sus raíces y todo, y fue muy fácil. Cuando dije quiero ser actriz,
y empecé a buscar trabajo constante, me di cuenta que eso iba a ser un poco más complicado. O sea, para la mujer afro tenía el rol ahí perfecto, pero si saliera de eso, porque una de las cosas que me gusta mucho hoy en día en las producciones extranjeras es desconstruir esos modelos. Tú ves series de época donde no hay diferenciación de personajes, hay negros o no, todos haciendo los personajes, cosa que no pasaba hace 10 años. Estamos hablando de hoy, en las series extranjeras. Claro, a mí me ha tocado el proceso desde... O sea, el te proceso. digo, te llamarían a ser Manuelita Sáenz, por ejemplo. Quizás no me llamarían a ser Manuelita Sáenz, pero la conquista ahora está en... ¿Me llamarías a ser una presidenta de la República? Ah. ¿Me llamarías a ser una CEO de una empresa? Si el personaje dice que es una mujer que ha vivido en Europa y habla 5 idiomas, ¿considerarías hacerme casting? ¿O todavía en la cabeza de mucha gente está la idea de que una mujer afro no es una mujer preparada, inteligente, Exacto, y ahí no encaja en ese personaje. Exacto, todavía cada vez menos, ¿eh? Y esos son como los estereotipos que se han ido rompiendo. Cada vez menos los encontramos, todavía están en la cabeza de muchos productores, todavía existe esa idea. A mí me ha tocado pasar por todos los procesos, desde la época en que la mujer negra solamente podía ser la empleada doméstica, sin que haya nada malo en ser empleada doméstica, solamente Sí, que pero es era siempre un una rol limitación. muy determinado. Un rol muy determinado sin una historia personal, sino como era simplemente la señora que llegaba a traer algo. Por ejemplo, a mí me gustaría ver las producciones donde pusieran blancos haciendo de esclavos. Aún no hemos visto eso. Claro, en Brasil tuvimos Escrava Isaura, que era la hija de un Y blanco Chica da con Silva. una negra, y Chica da Silva, pero era una mezcla. Claro. Pero a mí me gustaría que hicieran producciones donde pusieran también los blancos a ser esclavos. A mí lo que me gustaría es ver producciones donde la gente sea personas, independientemente de su identidad, de su orientación, de su aspecto físico, donde veas seres humanos. Y que lo que tú veas en la historia sean seres humanos que tienen diferentes vivencias y que no esté determinado por necesitamos aquí una persona negra o una persona gay o una persona latina, no, que sea seamos seres Actores humanos. pueden personificar cualquier uno. Está cambiando cada vez más, pero Hasta todavía un falta. actor puede hacer valer o parecer que tiene ojos azules sin tener. Si es un buen actor, puede inventarse un personaje que tú creas que estás vendo algo através de tus ojos. Es interesantísimo eso si pensamos. Claro, Un buen actor hace lo que sea. Deberíamos llegar a un punto donde no sea necesario detenerse en que tenga los ojos azules. Ok. Bueno, estamos muy serias. Vamos a ponerle picante. Yo vi que tú miraste mis copitas con mucha preocupación, pero eso Sí. es un reto. Aquí está mezclado alcohol con cosa rica y cosa fea. Yo no sé cuál es cuál. Tú tienes la opción. Si no me contestas, te toca tomar. Completo. Un solo shot. Exato, assim, ó, glu, 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 glu. Ok. Yo siempre cuento que ha tenido una persona acá que tomó los 3 y no contestó nada. ¿Alguna vez has fingido orgasmo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Obvio. ¿Y cómo te fue? ¿Eres buena actriz? No lo sé. Yo creo que todos fingimos un poco. Uno lo finge y el otro finge que provocó el orgasmo como para que no quedemos todos mal. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? Las manos. ¿Por qué? No sé, me parece que las manos son lo más sexy que un hombre puede tener. ¿Y si tiene manos chiquitas? ¿Sigue siendo sexy? Pues tiene que empezar a hablar, tiene que conquistarme a través de la labia. Aunque yo tengo toda la vida con el mismo, así que ¿Tú llevas cuánto tiempo de casada? 20 años, 22 años de casada cumplo este año y llevamos 30 juntos. Uy, 30 años Toda la ya. Caramba, o sea, fue tu primer novio. Sí, desde la adolescencia. Exacto, tú no tuviste otro. Sí, bueno, hubo unos in and outs, pero finalmente ese fue. Bueno, entre esos in and outs, ¿cuál es el momento que te baja la libido? ¿Cuál es la frase o comportamiento que te dice, ay no, chao, me voy a dormir? Ay, ¿cuál es el bajo la libido? La falta de compasión y la falta de empatía con los otros. Incluso en la cama. Incluso en la cama, sobre todo en la cama, ¿no? Que una persona solo esté pensando en sí mismo, eso pues Ok. me baja por completo. Bueno, tú que eres una mujer muy bonita, muy alta, muy grande, ¿el tamaño importa o no importa? El tamaño importa, claro. ¡Ah, caramba! ¿En serio? Claro que sí. Acaba de desmentirme. Yo que salgo por el mundo diciendo que el tamaño no importa. Ahora, mentira. a ver, Flavia, eso es una característica, ¿no?
porque es que, bueno, te puedes encontrar algo bastante decepcionante. Pero Claro, porque pode ser enorme e pouco eficiente. exacto, no saber cómo. Ahora, aunque el tamaño es una cosa que puede ser interesante, ahora, cuando hablo de que el tamaño importa, no significa que mientras más grande, mejor, sino que sea el tamaño perfecto, que es diferente. Qual é o tamanho perfeito? El tamaño que calza perfecto contigo, cada cual tendrá el suyo, ¿no? Ui, ui, ui. Vamos ao corte e já regressamos com Indira. Cheers. Saludo a essa. Bueníssimo. Pero lo importante que es, relájate, disfruta. Uno no tiene que estar ahí tratando de dar interpretaciones y todo más. Cada persona en la cama es distinta, es un universo distinto. Disfruten y dejen la cosa fluir y ya. ¿Ya? ¿Así de fácil? Pero Flavia, todos en la vida han fingido un orgasmo. Todos. El que diga que no está El que diga negando a que la no, mamá. Sí, eso es así. Indira, Reconstruyendo Imaginários. É uma charla que tu dictas em várias partes do país. Como nasceu essa charla? Esa charla nació en un círculo de mujeres que se me ocurrió crear hace unos 6 años o 7 años atrás, porque empecé a darme cuenta que había una cantidad de experiencias mías de las que yo quería hablar y de las que yo quería reflexionar y quería saber si solo eran mías. Entonces lo primero que hice fue reunir en casa con un café y unas galletas a un grupo grande de mujeres afro que fueran de diferentes experiencias de vida. Entonces llamé a una arquitecta, a una bailarina, a una empleada doméstica, a una médico, a una estudiante y a varias más. Y empezamos a hablar en las diferentes charlas. Una fue la mujer y el dinero, la mujer y el sexo, la mujer y los hijos, la mujer y la relación con la sociedad, la mujer y el trabajo. Y ahí empezaron a salir unas pequeñas conclusiones de cómo nos va en la vida siendo una mujer afro. Y empecé a sacar como temas para hablar ya de esas conclusiones con otra gente. Y en el proceso me di cuenta de lo que hablamos ahorita. Yo no podía hablar solo de la discriminación de una mujer afro y de la discriminación en general, de lo que significa el racismo y el machismo, sino que había que hablar de la discriminación en general. Y esto creció, metió el tema de interseccionalidad, que es un tema que a mí me apasiona. O que é a interseccionalidade? La interseccionalidad es un enfoque, una forma de ver la vida. Pues el nombre como tal lo creó la académica Kimberly Crenshaw en Estados Unidos en 1989. Y es un tema que habla acerca de cómo los conjuntos de privilegios que tenemos como seres humanos o los conjuntos de discriminaciones, las intersecciones entre diferentes privilegios y diferentes discriminaciones hacen que nuestras experiencias de vida sean completamente diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como mujer y tú como mujer no tenemos una experiencia igual porque ambas estamos cruzadas por otros privilegios y otras discriminaciones que hacen que nuestras experiencias sean diferentes. Ajá. Y eso lo que permite es crear una visión de la vida un poco más empática. Estamos acostumbrados a decir, no, es que a todas las mujeres nos toca muy duro por tal y tal. Sí, pero hay diferentes mujeres. Está la E há mujer- diferentes formas de duro. Formas de duro. Se me toca duro, te toca duro, pero es diferente lo que es duro para mí de lo que es para ti. Uno no anula el otro. Exactamente. O sea, puede ser que para ti lo que hago yo no te parezca duro, pero para mí lo es. Y claro, pero a mí me gusta mucho hacer reflexionar a la gente sobre la idea de que a todos nos gusta contarnos de nuestra propia historia del héroe. O sea, yo soy la heroína de mi propia historia. Yo, una mujer, a pesar de ser afro, de venir de estrato bajo, de ser mujer, he logrado vencer la diferencia. Pero ¿y qué hay de mis privilegios? Las cosas que me han permitido por mis privilegios llegar hasta aquí. De nuevo, asumir la responsabilidad del rol que tenemos también, ¿no? De las cosas que nos tocan en la vida. Y empecé a hacer estas charlas ya con más conciencia. A medida que fui hablando del tema, me las fueron pidiendo más. Y llegó un momento en que las estructuré y ahora tienen como 5 puntos. Y ¿Cuáles sé que son los puntos? merecimiento, Ajá. autorreconocimiento, sobre todo desde el punto de vista, una parte muy importante desde el punto de vista de la etnia, de lo que hablamos hace un rato, empatía, que es lo que estamos hablando ahora, ponerte de verdad en los zapatos del otro, en la piel del otro. Más que ponerse en los zapatos, ¿no? Es despojarte de lo que crees y piensas para entender al otro. Exacto, para mí es como, eso es un ejercicio que yo saqué, para mí la empatía nació desde el ejercicio actoral y es, ¿qué tendría que haber pasado en mi vida
para que yo hubiera tomado las decisiones que tomó esta persona, o yo viera la vida de la forma que la ve esta persona. Colaboración, sobre todo colaboración entre iguales, porque nos enseñaron a competir. Entonces, si yo soy la única mujer en un espacio de hombres, llega otra mujer y en vez de seguir compitiendo con los hombres, compito con la otra mujer. Entonces, ¿cómo desmontar eso? Y al final, empoderamiento. ¿Qué es realmente el empoderamiento? Y para hablar de empoderamiento hay que hablar de poder y hay que determinar dónde está el poder en nuestras vidas. ¿Y dónde está el poder? El poder está en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, muy poca gente, y yo hablo mucho en mis charlas, habla del concepto del poder en el sexo. Ajá. Yo hablaba con... Sexo es poder. Sexo es poder. Sexo es sobre todo menos El sexo sexo. es todo poder. Exato. Y yo hablaba, por ejemplo, con emprendedoras al principio de mis charlas, hablaba con muchas mujeres emprendedoras que se consideraban a sí mismas mujeres poderosas, pero todo el dinero que ganaban en sus poderosos emprendimientos terminaban dándoselo a alguien a cambio de sexo. Alguien que tenía un poder sobre ellos, porque como además del sexo rara vez se habla, entonces hay unas dinámicas de poder que se ejercen a través del sexo de las que no eres consciente porque no lo hablas. Y bueno, tú sabes mucho más de eso que yo. Pero yo estoy aprendiendo, perdón, yo estoy aprendiendo, uno no termina de aprender nunca en la vida. Y por ejemplo, muchas de las mujeres empoderadas de esta sociedad son empoderadas en todas partes, menos en la cama. Y nadie puede llegar a entender cómo una mujer que es la más genio en su empresa, en su espacio, tiene a una pareja que la hace sufrir tanto. Patriarcado todavía, creo. Pues yo hablo de pareja porque a veces no es necesariamente una pareja heterosexual, pero hay una relación de pareja que es muy poderosa, pero como está prohibido hablar de ella, entonces esa pareja puede ejercer sobre ti un poder desde el sexo que anula todo lo demás y ni siquiera te das cuenta, porque además no lo puedes hablar con nadie, porque crees que no lo puedes hablar con nadie. Entonces, Reconciliación Imaginaria es una mezcla de esos 5 temas atravesados por la interseccionalidad para hablar de todos esos imaginarios que tenemos desde niños que consideramos normales, correctos y que no lo son. Uno no puede cambiar las cosas que están mal en la vida de uno si no sabe que están mal. Aí por isso que te cuento, la gente está ahora enterándose de lo que es acoso, violação. Exato. E antes não sabiam. Pensava que todo era normal. Por quê? Porque nascemos com todo isso estruturado. Racismo, machismo e homofobia está em nosso ADN e uno tem que tomar consciência para aprender e promover esses cambios para que as futuras gerações salgam distintas. É um trabalho muito importante. Rosa La Crespa, ¿dónde se consigue? Ahora lo Es de random, ¿no? Es Penguin Random House de Beascope, pero está en todas las librerías importantes del país y en muchas librerías pequeñas. Vayan a su librería más cercana, probablemente esté allí, y si no está allí, seguro va a estar en Jumbo, en Panamericana, en la Librería Nacional, en algunas librerías del Éxito, en la Lerner, en Abaco. Búsquenla en su librería más cercana. Bueno, Indira, e uma última pergunta. Como se reconstruye um imaginário? Entendiendo que no tenemos todas las respuestas. Y haciéndole caso al cuerpo. El cuerpo siempre sabe si hay algo. Lo que uno no habla, el cuerpo lo traduce. El cuerpo lo traduce. Y si hay algo, lo que sea, así todo el mundo diga que está bien, que eso es, las cosas son así, que todo es así. Si tu cuerpo te dice no, hazle caso y empieza a investigar cuál es el imaginario que hay que cambiar. Eu digo que quando uno se enferma, não é grátis. Toda enfermidade carga uma história. E tu tens que mirar a história dessa enfermidade. Um dolor de cabeça tem uma história que te está contando. Toca mirar-se e dizer, bueno, que é o que estou tratando de comunicar com esse dolor de cabeça? Que é que estou tratando de comunicar com esse peinado? Todo em nós outros comunica alguma coisa. Nada é gratuito. Queres deixar algum legado? Ou has pensado nisso com relação a tus hijos? Yo creo que en el momento en que nos damos cuenta que todos somos canal, que toda la información, que todas las cosas de crecimiento, que todos los puntos de volvernos mejores seres humanos ya están ahí, no tenemos que inventarnos nada, que simplemente nos abrimos como canal y dejamos pasar la información de un lugar a otro, en ese momento ya hemos dejado un legado. Yo estoy tratando de convertirme en el canal más limpio que yo puedo ser, para que la información que tiene que pasar a través de mí pase y llegue a la gente que la necesita. Ese creo que es
lo que yo quisiera dejar de legado. Indira, gracias. Gracias por tanta buena conversación hoy, tanto aprendizaje y tanto nuevo imaginario. Gracias. Porque hoy sí yo aprendí imaginarios. Gracias. Y yo quiero agradecer a ustedes por acompañarnos en esa conversación importante, pero más que todo saborosa. Foi prazer conversar com Indira, agradecer a companhia de vocês, foi prazer escuchar a Indira hoje, prazer estar com vocês, nossos vinitos de Rumbajá, que estão además na temperatura perfeita, las sillas e muebles de To Go, que são lindos e funcionais, edifício Rodin, aqui em Plaza Claro, que nos recebeu em seu espaço calorosamente e, por supuesto, La Vera Pizza. Nós outros nos vemos na outra semana. ¿Por qué no lo ha fingido, David? Cuéntenos. Por quê? No, mentira, sí. El problema não é fingir, o problema é não utilizar produto nacional, porque a gente vê película porno e finge como se fosse gringo. Oh, yes, oh, baby, oh, more, baby. Não, use produto nacional. Venga, mi negro, venga, mi amor. Aí é muito melhor. ¿Y las vocales? E como são as vocales? Eso es olvidar.